Seguimos con Latina Tech, con Mauro Berchi, por Latinísima. Aquí hablamos todos. Otra vez juntos, qué alegría tenerte de nuevo del otro lado. Esto es Latina Tech, un programa en el que hablamos de tecnología en español, en el que estamos dando a veces algunas primicias o por lo menos tratando de compartir información de último momento, cosas que van pasando en el mundo de la tecnología, que obviamente todas las semanas y casi te diría que todos los días da información y da cosas para compartir que nos cambian la vida. Esa es la visión de Latina Tech aquí en esta casa, Latinísima y TV Quisqueya. Como cada programa, comienzo por recordarte que esta no es la única manera. Vos podés elegir qué forma es la que más te gusta para compartir el programa, para disfrutarlo, porque podés entrar a latinísima.net y lo ves ahí en nuestra propia web, pero también descargarte la app de Latinísima y tenerla en tu móvil. Podés tener en Roku TV o en Fire TV tu descarga de programa para verlo en el Smart TV de tu casa. En YouTube también lo vas a poder ver y creo que no me olvidé de ninguna de las posibilidades. En mi propio canal de YouTube cada tanto voy subiendo algún programa también porque ocurre que este contenido que tenemos, que es de carácter internacional y que de pronto viene de diferentes personalidades, lugares, etcétera, es requerido por diferentes públicos. De hecho, han visto que hemos subtitulado las partes en inglés. Esta es otra de similares características. Una entrevista que vamos a compartir hoy con Primavera De Filippi. Ella es abogada, es francesa. El contenido de hoy es clave. ¿Y clave por qué? Porque nos permite entender la relación entre blockchain y derecho. Es decir, cuando hay una tecnología tan disruptiva como blockchain, lo primero que plantea es un desafío en relación con su regulación, porque nadie puede imaginar una innovación fuera de las reglas, pero a veces las reglas que tenemos ni siquiera han contemplado la innovación. Esto en tecnología pasa todo el tiempo. Entonces, esa dificultad nos plantea un lindo desafío, que es ¿y cómo hacemos para acomodar la norma o las normas a lo nuevo? Siempre esa tensión entre lo que ya tenemos y nos gusta, pero siempre es mejorable en el ámbito de la ciencia y la tecnología, y lo que podemos tener, pero que nos plantea la situación de tener que acomodar nuestras normas y nuestra forma de vida a eso nuevo, esa tensión es permanente y me encanta a mí particularmente estar investigándolo. Entonces, hoy lo que traigo es una entrevista con Primavera De Filippi, repito, especialista en Derecho y Blockchain, conferencista en Indonesia, va a estar también en Buenos Aires, en una mesa redonda en la que va a estar Gavin Wood también y va a estar también Juan Corbalán. Él es director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires, uno de los focos clave de innovación tecnológica en toda América Latina. Esta primera parte de conversación con Primavera De Filippi la compartimos y al regreso un poco más, veamos el video. That comes to my mind is when Polkadot decided to move forward to being a sponsorship of Inter Miami Football Club. So they told me the full story. It was very funny because they had a hard work to explain to the club that they are not a traditional company. So how could you explain to a traditional company that some sponsorship for a Polkadot, for example, will not be formalized in traditional terms, in a contract in paper which some guy signs? Right. How do you explain that to the lawyer of any company? I mean, this is why there is now all this new trend for legal wrappers, because this is the main problem. Is if you have a blockchain-based organization, like a DAO or whatever, which wants to interface, even just with people. Like if I'm a human,
and I'm paid because I'm a contributor to a DAO and I obtain tokens and I need to somehow declare that I received money from a DAO, it's really hard to tell where that money comes from because the DAO is not recognized by the legal entity. So whether I'm an individual, whether I'm a physical person, or if I'm a moral person, if I'm a company, if the DAO wants to contract another company, it's very difficult because the other company needs to have a legal entity in face. And so the solution is basically to do the legal wrappers and then to just incorporate an organization which is the wrapper of a DAO, and then you're interacting with the wrapper, but in reality you're interacting with the DAO. And given the fact that maybe in the traditional law, lawyers or advocates are losing their jobs or maybe just being replaced for some software sometimes. Yeah. Do you think that will help to fix the problem between traditional things and blockchain? Because maybe some software can make smart contracts easily than the traditional lawyers, or what do you think about your profession in the future with blockchain? I mean, my profession as an academic or I'm an academic. Okay. Yeah. Okay. I'm an academic. So my profession has a lot of fun. Yeah. Lots of fun. Lawyers, if that's the question, lawyers might also have a lot of fun because there is definitely a lot of more and more interesting cases that will come in. Like as the blockchain world gets more entrenched into the actual society, once they start interacting more and more with existing companies, it will just only give more job to lawyers. Yeah. I'm not lawyer about lawyers, yeah. Yes. Yeah. You're not yet. Also, you don't think something like, oh, maybe in 5 years will not work for lawyers just because always we will be in a software. Lawyers will, as long as there is the intent of those blockchain entity to interface with the existing legal system or just legal entities, there will be a need for lawyers all the time. Okay, and what about the people who works in ruling, like in the Congress or what? What do you think about this? Because do you feel like they don't have enough education on blockchain? They probably need a little bit more, yeah. They could benefit from a little bit more. Just to regulate or to understand this? I think to understand, to do proper regulation, you need to understand, otherwise you don't do proper regulation. Which could be the real interest in for politicians to understand? Maybe because sometimes you say politics don't want to understand nothing or something that they can't use for themselves or for own benefits. So maybe I don't know if the society will ask her there for understanding more about blockchain, because if not, maybe there was a lack of regulation if they don't rule blockchain. I don't know if you feel like it's needed the rules, the new rules for the blockchain. You need to have legal clarity. The problem today is that there is no rules, there is a lot of legal uncertainty. And so as a company, as an institution, as a public administration, it's very dangerous to use a technology that you have no idea how the law eventually will choose to interpret those activities. Then either you're like a blockchain native entity and you kind of have to be in blockchain based, but a lot of existing institutions might be reluctant to actually engage and adopt blockchain technology if they don't understand what the regulatory framework around it is about. And so actually providing a clear regulatory framework is almost a precondition for existing institutions to adopt this technology or even to interface. Estábamos ahí compartiendo esta primera parte con Primavera de Filippi. Esa entrevista fue un poco más corta y más compleja, sin ningún lugar a dudas, porque claro, había por una parte aspectos técnicos que eran difíciles de analizar.
ella plantea en relación con cómo podemos avanzar en la adopción de blockchain y sin quedarnos afuera de las normas, que hoy día lo que se utiliza es una entidad que se conoce como Wrapped Entity, es decir, una entidad que cubre o que hace las veces de representante de una organización sobre blockchain. Entonces, hay dificultades que se pueden resolver de esa forma porque, bueno, decía, claro, si yo recibo dinero porque me pagan con cripto por mi trabajo y mi trabajo es sobre blockchain, etcétera, claro, hoy día con el mundo tradicional no tengo manera de explicar qué es lo que hago a las autoridades, me refiero, ¿no? Pagar impuestos sobre ello, declarar ese dinero. Entonces hay allí un enorme problema para el ciudadano, para cualquiera de nosotros que decida iniciarse en ese mundo, pero también para las empresas y para los gobiernos. ¿Ok? ¿Cómo hago para no dejar fuera del sistema, para incorporar a la economía y por ende al derecho alguien que trabaja sobre blockchain y que, por ejemplo, presta servicios como programador o como diseñador de una aplicación descentralizada? Eso es un primer desafío y ella decía, se utilizan estas entidades que envuelven o que hacen las veces de representantes de las otras, de las que están sobre blockchain, porque tienen una entidad jurídica constituida en el modelo tradicional. Por otro lado, acerca de la responsabilidad, lo que tenemos es que en Polkadot existen, mientras una entidad y otra transaccionan, un tercero validador, es decir, un nodo que es capaz de, tecnológicamente, afirmar y sostener que la transacción, que lo que ocurre entre estos dos ha sido cierto y etcétera. Entonces, ese tercero validador es quien debe dar respuestas en caso de alguna dificultad, que en el derecho normal sería ir a buscar a las dos partes y eventualmente llegar a un juicio. ¿Cómo se hace esto en este otro ecosistema, en esto que yo sé que es bastante abstracto y difícil de comprender? Bueno, yendo a buscar allí donde hay mayor fricción. Y la fricción ocurre cuando hay un tercero que se coloca como el que es capaz de dar cuenta de lo que dos entidades han hecho. Entonces, si hay un sujeto A y uno B que hicieron algo y hay un sujeto C que es el encargado de dar transparencia y validación a esto, es el que debe dar respuesta. Y por otra parte, decíamos, hay otros problemas vinculados con la parte política. Bueno, la regulación necesita de comprender, y aquí sí hay un problema grande. Lo conversábamos con Gavin Wood. ¿Cuán lejos a veces está diríamos, los dirigentes, la clase política, iba a decir? Pensemos en quienes toman decisiones. Los policymakers, ¿verdad? Qué lejos están a veces de la innovación. Y eso es un problema, porque mientras la sociedad civil avanza y entonces propone soluciones, etcétera, quienes regulan o están en lugares de toma de decisiones, proponer proyectos de ley, proponer entidades encargadas de hacer cumplir normas, no comprenden sobre lo que estamos hablando. Y esto sí, en América Latina me ha tocado verlo muy de cerca. En más de una ocasión, en muchas les diría, políticos con cargos quizá altos incluso, aunque les llame la atención, que desconocen por completo lo que ocurre en el ámbito tecnológico, la innovación, las cosas que toca observar para seguirlas de cerca y para que nuestras reglas no se queden demasiado viejas, considerando a qué ritmo va la tecnología. Esto es un problema que tenemos en América Latina y que hay que resolver. Sin ningún lugar a dudas, los países que innovan más son aquellos que tienen mayor presupuesto para hacerlo, que tienen la ciencia aplicada necesaria, que cuentan con los recursos, etc. Y América Latina está en un lugar intermedio en el cual ciertas cosas le vienen muy bien y
hay mucho talento, como siempre lo he destacado, para innovar. Ahora, por otra parte, sin dudas que eso depende mucho de quienes están a cargo de la toma de decisiones, porque caso contrario las olas o los trenes, diríamos, van pasando y pasando y pasando, y las sociedades van tratando de incorporar y de innovar en un marco de cierta, diríamos, desprolijidad, de desorganización, de anomia, en el sentido de cuando queda un vacío legal, regulatorio, como hablábamos recién con Primavera de Filippi. Hay una segunda parte de la charla con ella, creo, me estoy revisando aquí. No, tenemos esa única parte, sí, creo que sí. Y le contaba acerca, claro, uno de de las historias que quizá explique o nos ayude a graficar un poco la dificultad entre la normativa y la innovación. Le decía, bueno, yo conversé de primera mano con quienes cerraron el acuerdo de patrocinio entre Inter Miami y Polkadot. Polkadot es, ustedes saben, en la franela, en el jersey de Inter Miami, la marca que está aquí. ¿Ok? Muy bien. Ese negociado tenía que ver con un posicionamiento de marca por parte de Polkadot. Entonces, dos representantes de la empresa, que no es una empresa, empecemos por ahí, Polkadot no es una entidad como las que conocemos como empresa, tiene un asiento legal en un lugar lejano del mundo, pero no está denominado como empresa, no entra en esos cánones. Entonces, claro, se acercan dos representantes de Polkadot a David Beckham y luego a los hermanos más, propietarios del club, y les plantean esta idea de que Polkadot fuera sponsor del Inter Miami. Y comienzan las conversaciones, negociaciones, acuerdos, etcétera, que incluían aquello que hemos dado aquí a conocer. No solo el patrocinio, creo que por 2 años o 3, sino también el desarrollo de una aplicación para fans, que fue anunciado hace muy poquito, que tiene premios. Entonces, si sos fan del Inter Miami, utilizás la aplicación. Esa aplicación corre sobre blockchain, no es exactamente una aplicación, no la vas a encontrar en el App Store, es una aplicación web, la vas a encontrar tipeando en el navegador de tu teléfono, la usás con la facilidad de una aplicación, sin embargo no es exactamente una aplicación. Esto es lo nuevo y lo raro y lo distinto de blockchain, pero no vas a ver diferencia en la usabilidad. Y ganas premios, entonces se canjean por gorras, por jerseys o bien incluso tickets para ir a ver al Inter Miami en su estadio. Cuestión que cuando toda esta negociación se desarrollaba, en algún momento las autoridades de Inter Miami dicen, bueno, hay que firmar un contrato. Entonces los representantes de Polkadot responden, bueno, nosotros no firmamos contratos físicos. ¿Por qué? Una de las grandes ventajas que tiene blockchain es la posibilidad de crear contratos inteligentes. Toda la información contractual de un acuerdo entre partes se carga directamente en una blockchain y gracias a la inteligencia artificial que hace muchos años ya corre sobre blockchain, por ejemplo la de Ethereum, de la cual hemos hablado también. Gavin Wood cofundó Ethereum antes de crear Polkadot. Entonces, ese contrato se autoejecuta, por eso se llama smart contract, ante cualquier incumplimiento, etcétera, etcétera. Si hay que liberar pagos, lo realiza. Si hay que ajustar cláusulas, lo hace. Todo eso ocurre solo. Entonces, había que hacer el contrato para Polkadot que fuese sobre blockchain. Y esto llevó meses de discusión y de negociaciones, pero sencillamente porque las autoridades de Inter Miami no comprendían cómo era el mecanismo por el cual quedaba sellado el contrato de patrocinio de su mayor sponsor, que es Polkadot, y una empresa tradicional, diríamos, a la manera en que la comprendemos, en este caso, la entidad legal que planteaba Inter Miami que fuese el intermediario. Entonces, después de mucho,
comprendieron, Polkadot ofreció como gesto de confianza, emitir mediante el Tesoro el pago total del patrocinio, de lo que costaba el patrocinio por adelantado. Pero de esa reunión, créanme, todo el mundo se levantó sin haber firmado un papel. Y esta es la anécdota que quería compartirles y que tiene que ver con esta cosa tan loca, tan rara y tan diferente. Nadie podía creer que habían, por supuesto, hecho una serie de transacciones digitales, habían llenado formularios, habían hecho, etcétera, pero no había, por supuesto, si querían después tener una copia física, lo hacían Chris Wade y Salvatore Esposito. Ellos son a quienes entrevisté en su momento por la firma del contrato. Se reían porque veían la cara de desconcierto de la gente, de los hermanos más, al darse la mano y quedar todo cerrado sin necesidad de haber utilizado un bolígrafo o una lapicera. Luego, por supuesto, a los efectos de que ellos tuvieran guardada la información, imprimieron cosas y las pusieron en estantes y cajones, pero este nuevo mundo se les presentaba de esta manera, como, bueno, un acuerdo que no necesitó abogados tradicionales, o los abogados tradicionales asistieron al Inter de Miami, pero no a la contraparte, y tampoco necesitó cláusulas puestas en papel que fueran leídas y revisadas por un abogado tradicional. Esto es lo que Primavera de Filippi plantea, y acá sí hay algo que a su vez toca con nuestra realidad cotidiana. Atención, porque cuanto más salto tecnológico tengamos en los próximos meses, no años, meses, una figura clave de nuestra sociedad, que es el abogado, la abogada, quien nos representa frente a la ley, quien resuelve conflictos, van a tener que entender cada vez más de derecho vinculado con tecnología. Si no comprenden tecnología, no nos van a poder defender, no nos van a poder representar. Eso por un lado, sin ningún lugar a dudas. Por eso Polkadot Blockchain Academy, en uno de sus módulos, invitó a Primavera de Filippi a explicarles a los tomadores de decisión en Bali qué era lo que tenían que comprender para poder seguir adelante con sus funciones. Entender cómo funciona la tecnología se vuelve clave para los... De hecho, hay cada vez más litigio y dificultades producidos íntegramente en terreno digital. Verán ustedes muchísima casuística, jurisprudencia al respecto. A los jueces les toca comprender y dictar sentencias sobre cosas que ocurrieron 100% en el ámbito digital. No hay nada físico. Consecuencia de ello, tienen que estudiar cada vez más, tienen que entender cada vez más sobre tecnología. El segundo aspecto que impacta de lleno en el derecho, ya no en el desafío de entender cosas nuevas y más difíciles para estar ayornado, sino en cuanto a cómo cambian la tarea y cómo cambia nuestra relación con el derecho, es que, como le preguntaba recién a Primavera de Filippi, hay algo que ocurre cada vez más, que es que tareas simples de un abogado, de una abogada, tareas, por ejemplo, la confección de un contrato de renta. Ustedes ya lo deben saber, si están utilizando ChatGPT, si están utilizando algún asistente de IA, lo saben quienes están más o menos inmersos en tecnología. Hoy ya no hace falta un abogado para esa confección. Le pedimos a la gente de IA, necesito un contrato para un lease, lo que sea, de un automóvil, de un objeto, o sea, cualquier contrato sencillo, llamamos sencillo, a donde los abogados hasta no hace tanto lo que hacían era tener un Word, copiaban cláusulas de uno y pegaban en otro, y lo único que hacían era modificar los datos, ¿verdad? Ponían mi nombre en vez del nombre del anterior, ponían mi dirección de correo postal, en vez de... cambiaban 3 o 4 cosas y era lo mismo. Bien, ya existe software
que reemplaza eso y muchísimo más. Nosotros hemos cubierto en 2018 el lanzamiento del primer asistente virtual para jueces. Y era un chat, era un agente conversacional que daba información sobre expedientes. Grandes compañías han creado sus propios portales y sus interfaces para proveedores y para clientes en los cuales sobre cuestiones legales hay una entidad artificial que responde. Ya no había necesidad de que el equipo legal de una empresa estuviera dando respuestas a cuánto tenemos de duración de nuestro contrato, cuál es el valor mensual que debemos pagar por determinado servicio, qué características tiene que tener mi equipo para ser depositario de ese servicio. Eso que lo he visto en grandes, por ejemplo, empresas de telecomunicación, hace tiempo que pasa. Entonces, ¿qué pasa? Yo le preguntaba a De Filippi, ¿no ves que ahí hay un corrimiento sobre las tareas? Hay menos trabajo para el abogado. Efectivamente lo hay en términos de tareas simples, pero ella decía, bueno, mientras haya a quien defender o haya posibilidad de conflicto o haya intereses que cuidar, el abogado va a tener trabajo. Yo creo que sí, sin ninguna duda, es un Estado de Derecho, el abogado no pierde completamente su mercado, pero tampoco tengo dudas de que ese mercado cambia muchísimo y por un lado hay que adaptarse, pero por otro lado hay mucha más de nuestra relación directa o mediada por la tecnología, pero ya no por abogados, en esta nueva época, signada por este uso de asistentes que, cuando se trata de comprender información textual, o sea, leyes, códigos civiles, código penal, constitución, etcétera, 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 toda la normativa que regula nuestro accionar, lo hacen perfecto, nos adaptan un contrato, nos dicen si lo que hemos hecho se puede hacer, si no se puede hacer, si se ha cambiado una norma. Entonces también va para los juristas y va también para quienes trabajan en el Poder Legislativo. Ojo con esto, porque así como aceptamos que ya no había correo postal prácticamente al que referirse, ni banco físico era necesario, etc., de la misma manera aceptamos y empezamos a aceptar que no siempre necesitamos un abogado en cuestiones que tienen que ver con lo jurídico y tampoco en lo que hace al gobierno siempre hace falta un equipo de legisladores o de gente que esté en el Poder Ejecutivo para que las decisiones se ejecuten. La inteligencia artificial y blockchain reunidos desafían el ámbito de lo jurídico y nos ponen en situación de comprender eso, y aquí sí, más puntualmente para quienes tienen trabajo en el ámbito del derecho y de la jurisprudencia, es todo un desafío. Así que con esto me despido hoy, nos vemos la próxima, vamos a seguir compartiendo contenido. La próxima tenemos a alguien de Indonesia, fue la última de las conversaciones que grabé en mi viaje por Bali. Nos vemos la próxima, gracias por estar del otro lado, los espero con mucha más tecnología en español en Latina Tech. Hasta la próxima.